Bienvenidos a este nuevo episodio de Juventud en Contexto, donde vamos a hablar de sexo. El día de hoy con María Camila Barrera, Adelso Arrazuela y yo, Sara Tarquino, vamos a hablar sobre cómo se ha visto a la mujer en relación con su sexualidad en diferentes momentos de la historia. Primero que todo, queremos aclarar que la sexualidad es un término bastante amplio, pero en este podcast lo vamos a tratar de tres maneras. Desde la virginidad, desde la exploración del cuerpo y desde el conocimiento mínimo de las mujeres sobre sexualidad. Todo esto dentro de las relaciones de poder que muchas veces han oprimido a la mujer como ser sexual. Por ejemplo, en el matrimonio, en la religión y hasta en los retratos artísticos del descubrimiento de América y la colonia. Empecemos diciendo que todo el podcast va a girar en torno a cómo la libertad sexual de las mujeres tiene importantes limitaciones en el contexto actual debido a las percepciones sociales sobre la mujer y la sexualidad. Hablemos entonces de Píldora Castidad, un artículo escrito bajo el seudónimo de Brunella Belemo para la revista Mujer de América en el año 1969. Para contextualizar un poquito, en este artículo la autora habla sobre el dilema al que se enfrentaban muchos católicos al no querer procrear. Si la pareja no quería tener más hijos, pues debía practicar la abstención, porque la píldora anticonceptiva no era bien vista por la religión y estaba prohibida explícitamente por el Papa Pablo VI. Sin embargo, queremos analizar cómo era la concepción de mujer digna en relación con la sexualidad. Por esto, continuamos con esta frase. Una vez solía decir fácilmente de una muchacha o una mujer casada, es un ángel, pero hoy en día, sea por causa del realismo o de la humildad, ya no se usan frases similares. De las mujeres casadas tampoco se les puede decir ángeles, pues desde un principio tienen por lo menos un pequeño grado de conocimiento de las funciones sexuales y de los derechos que dentro de estas son admitidos. Dicho de otro modo, el simple hecho de saber algo sobre sexo hace que una mujer pierda valor y dignidad ante la sociedad. Es importante reconocer que Píldora Castidad fue escrito en un contexto bastante religioso y conservador. Así pues, el concepto ángel dentro del ámbito religioso se relaciona con la pureza, la divinidad, la gracia y demás virtudes divinas. Es así como al decir que una mujer casada no es digna del término ángel por el simple hecho de saber sobre sexualidad, se está desdignificando a la mujer por conocer sobre este tema, lo que implica que el sexo, de cierta forma, hace a la mujer menos digna. O sea, que la sexualidad y la dignidad o pureza son términos que la sociedad considera como excluyentes, y si uno existe en una mujer, el otro automáticamente queda anulado. Y es así como históricamente la mujer como ser sexual ha sido minimizada en la sociedad. Ahora nos vamos a mover en la historia con Algo tan feo en la vida de una señora de bien. Es un cuento muy atrapador que escribió Marvel Moreno en 1977. Aquí voy a hacer un paréntesis para recomendarles este cuento a ustedes. Es una producción sobre la realidad de la mujer de lo que se conoce como clase alta en Barranquilla y permite entender que a pesar del privilegio proveniente de la clase, las mujeres siguen encontrándose en el extremo bajo de los desequilibrios de poder. Entonces, para hablar un poco de las conclusiones que podemos sacar del cuento, Moreno narra la experiencia de vida de Laura de Urueta, pero Laura es en realidad una encarnación de las mujeres en la costa colombiana, quienes son víctimas de opresión sexual, reducción y marginación a lo largo de sus vidas. Vamos a referirnos a una parte de la narración donde Moreno cuenta que después de que en la sociedad barranquillera nacieran las suposiciones de que Laura había perdido la virginidad, fue rechazada por personas que antes fueron cercanas, excluida de la vida social y acosada por hombres. Esto último muestra especialmente los desequilibrios de poder y el grado al que las mujeres estaban marginadas. Era aceptable que los hombres acosaran a una mujer y que no se hiciera nada para detenerlos. Y no solo eso, también podemos encontrar que según las personas del contexto de Laura, ella era muy afortunada de que un hombre se compadeciera y se casara con ella, a pesar de que no fuese virgen, suponiendo entonces que el tener sexo la hace indigna y no merecedora de una relación matrimonial con un hombre. También están las partes donde Moreno evidencia cómo Laura fue despojada de su erotismo. Por ejemplo, cuando muestra deseo sexual a su esposo y éste se muestra indignado y casi repugnado y la llama aventurera, y no como un cumplido. Además, Moreno menciona cómo el placer sexual de Laura era básicamente inexistente, pues Laura expresaba resentimiento hacia su esposo por, como ella lo describe en el cuento,
convertirla en el receptáculo donde él se masturbaba. El poder que tiene este hombre sobre ella es evidente. Acaba con su autoestima y su erotismo a lo largo del matrimonio. Si bien Laura es solo un personaje de un cuento, Moreno nació y creció en la sociedad que describe en su obra, y pudo vivir de cerca la opresión sexual de la mujer en este contexto. Claro, tienes razón, María. Sumado a esto, también podemos decir que el antecedente histórico de Colombia desde sus inicios nos muestra una transición en cuanto a la exploración sexual de la mujer respecta, ya que, como podemos observar en alegorías de América en la Patria, donde se pretende transmitir una visión de la patria de la época por medio de pinturas que relacionan a la mujer y el hombre en distintos momentos históricos, en dichas pinturas se expone primero que todo a un español quien probablemente es Cristóbal Colón, admirado y tal vez perplejo de la forma en que la mujer expone su cuerpo, porque lo que para los pobladores de América de la época de la conquista era normal en cuanto a vestimenta respecta, para los españoles conquistadores era algo bárbaro y vulgar. Esto se ve respaldado por Doris Sommer en 1987, pues ella nos permite ver en su obra el género desconstruido, cómo releer el canon a partir del aborigen, que este comportamiento que los indígenas, el cual observa Colón en cuanto a la exposición de su cuerpo como un uno con la naturaleza y una especie de símbolo de sexualidad, más tarde iba a ser considerado como perverso y en consecuencia sexual, ya que esto significaba la sexualidad para la mujer, perversión. De este modo, se puede decir que la sexualidad de la mujer colombiana desde sus inicios ha sido excluida de los preceptos de la sociedad. Creo que lo peor del asunto es lo siguiente. A pesar de que todo esto sucede hace muchos años, nuestra sociedad no se ha despegado por completo de estas maneras de concebir a la mujer y su sexualidad. Apenas en 2018, la Organización Mundial de Salud hizo un llamado para prohibir completamente los exámenes de la virginidad por ser doloroso, humillante y traumático, y que además ni siquiera puede realmente determinar si alguien ha tenido relaciones sexuales o no. Hoy en día en Colombia solo se hacen exámenes físicos con el consentimiento de la persona, y mientras que esto es un paso en la dirección correcta, no podemos negar que tenemos camino por recorrer. Vamos a partir de la siguiente afirmación que me parece muy pertinente a lo que estamos hablando en el episodio de hoy. La moral de Occidente fue hecha por hombres y para hombres. Lo dijo Foucault en 1984 y creo que es relevante hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Porque desde el principio partimos con estándares morales distintos para hombres y mujeres. Afortunadamente, la idea de que la virginidad es un prerequisito para casarse ha ido perdiendo fuerza. Hasta hemos logrado generalizar un poco más la idea de que la virginidad es tan solo un constructo para controlar a la mujer. Las percepciones se han transformado, pero basta con observar las maneras en las que el sexo es concebido para seguir encontrando los desequilibrios de poder. Por ejemplo, el lenguaje que usamos. Las expresiones como me la comí están extremadamente normalizadas. Sin embargo, implican que el sexo es algo que se le hace a las mujeres y no se hace con las mujeres. Y que además, de cierta manera, indica que los hombres están ganando o logrando algo. O el debate tan fuerte que se da no solo en Colombia, sino a nivel mundial alrededor de la legalización del aborto. Este debate casi siempre se da en las bases de la religión, que como pudimos discutir en este episodio, ha impuesto reglas sobre la sexualidad de la mujer a través de la historia. Para reflexionar un poco sobre el tema, refirámonos a lo que nos dice la escritora Rosa Regás. La religión y la moral son creencias que pueden ser adoptadas por grupos, pero carecen de legitimidad para ser impuestas, a partir de lo cual podríamos argumentar que, de nuevo, la sociedad impone injustamente reglas sobre el cuerpo y los derechos reproductivos de la mujer. Todas estas implicaciones limitan la verdadera libertad sexual de las mujeres, pues cuando hablamos de libertad sexual nos referimos a que una persona es dueña de su cuerpo y sus acciones, y puede decidir a voluntad cómo, cuándo y con quién mantiene relaciones sexuales, decidir si tomar anticonceptivos y decidir si quiere o no procrear. En este sentido, mientras existan desequilibrios de poder y las acciones estén condicionadas por percepciones desiguales e injustas, la libertad sexual de las mujeres estará limitada. Así terminamos el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que más que todo hayamos provocado reflexión en sus mentes y nuevas formas de ver las cosas. Les mandamos muchos saludos y nos vemos en el próximo episodio.